a venderlo. No, cuando me invitaron a esto, que agradezco la invitación, Lucía, pues bien. A mí me interesa mucho todo lo que sea hablar y meditar sobre la verdad. No me interesa vender el libro, ¿no? Sino hablar y meditar sobre la verdad. Y os contaré un poco, pues bueno, sobre todo, por qué he escrito yo este libro. El motivo, el por qué. Y luego un poco, pues, el tema, la preocupación de fondo. No voy a hacer un resumen del libro, por supuesto. Que tiene interés, y si le interesa lo que yo voy a decir, pues igual lo compra y lo lee. No, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Qué me movió a mí a escribir este libro? En primer lugar, el hecho de ser dominico. Porque la palabra en latín, veritas, los dominicos la tenemos por todas partes. Ojalá la tuviéramos en el corazón y en la mente. Pero yo la he visto en la iglesia de San Cristóbal, allá en Venezuela, en el techo de la iglesia, con unas letras enormes, veritas. La he visto en el fondo de una piscina olímpica, en Santiago de Chile. Una piscina olímpica en el colegio, en la Recoleta, allí está veritas en el fondo. No sé si los nadadores la leían mientras nadaban, ¿no? La he visto en todas partes. Y ustedes la habrán visto en casi todos los escudos de dominicanos, ¿no? Arriba tiene la palabra veritas. Entonces, en primer lugar, simplemente por ser dominico, yo siempre he tenido un aprecio especial por este tema, que no es un tema teórico, es un tema de vida, como diría ahora, ¿no? Entonces, esta es la primera razón. La segunda razón es la experiencia que tengo y que tenéis todos vosotros probablemente de la importancia enorme que tiene la verdad y vivir en la verdad para la convivencia. No es un tema universitario, no es un tema de biblioteca, es un tema de convivencia. El segundo motivo por el cual yo he escrito este libro es porque estoy absolutamente convencido de la importancia enorme que tiene el vivir en la verdad, no solamente decir la verdad, vivir en la verdad en la convivencia, en las familias, ¿no? Cuando se mete la mentira, la que se forma. Y si hay que vivir en la mentira, qué tensión. Y en las comunidades religiosas. Yo lo he aprendido, sí, también. Yo he aprendido esto y este es un motivo por el cual yo siempre he estado muy interesado por eso, por convencerme y convencer a la gente de la importancia que tiene la verdad y la mentira, por supuesto, para la convivencia, lo que se llama las relaciones cortas, en el de tú a tú, ¿no? Y por supuesto, una tercera razón, que fue el último empujón, porque a mí me daba un poco miedo escribir sobre este tema tan serio, ¿no? Un poco miedo. ¿Quién soy yo para hablar de la verdad, ¿no? Pero el último empujón que recibí, lo recibí del telediario, de los telediarios de cada día, ¿no? Sí. El último empujón fue una especie de indignación interna contra la mentira que nos transmite permanentemente el telediario, la manipulación absoluta de los hechos, de las cosas, de las personas, ¿no? Indignación, ¿por qué? Pues básicamente, primero porque yo no sé qué hay de verdad en los que denuncian. No sé cuánta verdad hay en los que denuncian, están denunciando con la verdad o manipulando las cosas. Y tampoco sé qué hay de verdad en los denunciados. Lo cierto es que nadie lo reconoce, ¿no? Nadie lo reconoce y nadie renuncia. Estos son los tres motivos por los cuales yo he escrito este libro. Por la importancia que tiene la verdad en el ideal, en la espiritualidad dominicana, por la importancia, la trascendencia que tiene la verdad y la mentira en la convivencia, que es lo más grande que tenemos, toda la felicidad y toda la satisfacción en la vida
depende básicamente de la convivencia armoniosa. Y la mayor parte de las desgracias personales e insatisfacciones y tristezas obedecen a la falta de convivencia armoniosa en vuestras familias, en la mía, en la comunidad de los dominicos de San Blas, de Peñalver. Y en tercer lugar, porque los telediarios, alguien tiene que decir algo. No podemos seguir envueltos en la mentira permanente, cual si fuéramos todos. Bien, ese es el. Luego hay otro motivo especial que me impulsó a mí a escribir este libro, que es un recelo, una desconfianza cada vez mayor con el tema de la verdad en la gente. Hay cantidad de gente que ya no cree en la verdad. Es más, cuando alguien, como yo, cree en la verdad y de vez en cuando la defiende, automáticamente se ponen de uñas y empiezan a pensar: este tipo es un fundamentalista, este es un violento, este es un intolerante, este es un facha, ¿no? ¿A ustedes no les ha sucedido eso nunca? A mí sí, o sea, si esto sucede a cada momento, ¿no? Debido a que, efectivamente, en la cultura ambiental va creciendo una especie de sospecha, ¿no?, sobre la verdad, como si la verdad fuera un pecado enorme. A mí me ha sucedido, como docente, en clase, en conversaciones, en encuentros, ¿no?, en asambleas. Es que usted cree demasiado en la verdad, y la verdad solamente es un arma arrojadiza contra. Bueno, este es otro de los motivos por los cuales yo quiero, como dominico, morir defendiendo la importancia, el valor sagrado de la verdad. Y es lo que he querido expresar en este libro. No voy a ser el premio Nobel, ni me voy a hacer rico con él. Pero si por lo menos puedo conseguir que alguna persona piense en la importancia de la verdad, que no es ni la mentira, ¿no?, bueno, ya me doy por satisfecho. Bueno, el libro tiene dos partes. La primera parte es la que más me interesa a mí, y yo supongo que a algunas personas serán las que más le van a interesar. En la segunda parte es una información sobre Santo Tomás de Aquino, es más cuestión de ilustración, conocimiento de este gran personaje, gran maestro de la verdad, ¿no? Pero bueno, la segunda parte yo hoy no la voy a presentar, sino la primera. La segunda es simplemente una reflexión sobre Santo Tomás como buscador de la verdad. Es una maravilla ese hombre cuando se le conoce, ¿no? Cómo se arrodillaba, que era un genio. Siempre antes de la clase, ¿no?, antes de escribir, se arrodillaba para pedir al Espíritu que le iluminara. Escribió alguna oración preciosa pidiendo la luz del Espíritu, ¿no? Si tienen tiempo y humor, pues leen la segunda parte. A mí lo que más me interesa en todo este libro es que quede clara la diferencia que establece Santo Tomás entre dos tipos de verdad. Santo Tomás habla de dos tipos de verdad. Muy importante distinguir esto para la vida personal y también para la vida social, ¿no? Dice, está la verdad de las cosas y la verdad de la vida. Esta es una de las cosas más bonitas y más interesantes que subraya Santo Tomás. La diferencia entre la verdad de las cosas y la verdad de la vida. ¿Qué es la verdad de las cosas? Bueno, la verdad de las cosas y de los hechos, o sea, es conocer las cosas como son y los hechos como son. Después ya vendrán las interpretaciones, pero por lo menos, ¿no? Entonces, esta verdad es muy importante. Esta es la verdad de la ciencia, la verdad académica y la verdad teórica, es decir, cada cual tenemos nuestra información y tenemos después un montón enorme de ignorancia, que no es pecado. Yo y ustedes moriremos ignorando el 99% de la realidad. Eso no es pecado, eso es ignorancia, ¿no?
Mi padre, algunos le conocían, ¿no? Mi padre, a nivel científico, pues era un campesino, un ignorante, pero de una sabiduría impresionante. Esto permite uno comprender un poco a Santo Tomás. Él decía, bien, la verdad de las cosas, cuanto más conozcamos, mejor. Y que la ciencia siga investigando y cada vez más. Y pese a toda la investigación de la ciencia, pues en este momento pues los grandes genios de la investigación siguen ignorando el 95%, los demás el 99%. A esto llamaba él la verdad de las cosas. Y decía, es muy importante, él se dedicó toda la vida a eso, ¿no? Es muy importante y, o sea, bueno, es bueno estar informado, ¿no? Cuanto más conocimiento a este nivel, pues mejor. Cuanto más aproximación a la verdad, mejor. Pero el misterio de la realidad es enorme. Y una de las cosas que yo creo que es importante, a nivel religioso incluso, es ser conscientes de que el misterio de las cosas, de la realidad, es siempre mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso hasta hay que arrodillarse de vez en cuando delante de la naturaleza, por el misterio enorme, como hacía San Francisco de Asís, ¿no? Que en cualquiera de sus viajes se plantaba de rodillas y comenzaba a cantar el himno de las criaturas. Entonces, cuanto más sepamos de eso, mejor, ¿no? Pero que no nos pensemos que ya conocemos la realidad. O sea, la ciencia progresa precisamente porque tiene mucha ignorancia. Si no hubiera ignorancia, no habría progreso de la ciencia. Y rectifica porque ha cometido muchos errores y seguirá cometiéndolos, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero esto es lo más bonito y lo más interesante y lo que más nos afecta a nivel personal es, dice Santo Tomás, hay otra verdad que es la verdad de la vida. Y él habla extraordinariamente de esto. O sea, la verdad de la vida, ¿en qué consiste? Es básicamente, dice, la coherencia de la persona. Con lo que piensa, con lo que cree, con lo que dice, con lo que muestra, la coherencia. De tal forma que una persona que tiene la verdad de la vida, en este sentido, merece confianza. Aquí ya podemos darnos cuenta de cuán importante sea esto para la vida y para la convivencia, ¿no? Una persona que no es coherente con lo que piensa, con lo que cree, con lo que dice, con lo que muestra, a la larga no confiamos en ella, ¿verdad? Desaparece la confianza. Y una persona que es coherente con lo que piensa, con lo que cree, con lo que dice, merece confianza. Por eso es tan importante tener muy claro estos dos tipos de verdad que dice Santo Tomás. La verdad de las cosas, que nadie se acuse de ser ignorante de tantas cosas, ¿no? Pero la verdad de la vida que tiene mucho más que ver con la moral. La verdad de las cosas tiene que ver con la ciencia, con la universidad, con los grados académicos, con la ilustración. La verdad de la vida tiene que ver con la moral. Una persona coherente con lo que, ¿no? En su vida, es una persona moralmente con garantía. Bien, básicamente este es un poco lo que yo quiero transmitir. Porque aquí ya lo que está en juego no es un asunto de ideas, es un asunto de categoría de persona y categoría de convivencia. Válido para la familia, válido para una comunidad religiosa, válido para la convivencia entre los vecinos, válido para lo que se debate en el telediario, aunque no se lo tome en cuenta nadie, ¿no? ¿Cómo sería, ustedes se imaginan solamente cómo sería en la política, ¿no? Si los líderes, o sea, fueran coherentes con lo que saben, ¿no? Y con lo que piensan con esto?
Pero bueno, la verdad de la vida, dice Santo Tomás, es básicamente la coherencia de la propia vida, de la propia conducta, con lo que se cree, con lo que se piensa, con lo que se dice. Entonces ya esto no tiene que ver con que una persona sea muy lista o no sea muy lista, que esté muy ilustrada. No esté... Hay personas que son genios en cuanto a la verdad de las cosas, ¿no? Y son auténticos desastres en cuanto a la verdad de la vida. Genios en ciencia, en ingeniería, ¿no? Hoy en día especialmente, que la ciencia ha progresado de esta forma tan... ¿no? Hay gente que son genios, auténticos genios, y sin embargo, en relación con la verdad de la vida, son una auténtica miseria. Pero dice algo más Santo Tomás, y me alegro de poder decir esto lo puedo decir aquí sin ponerme nervioso. Si estuviera hablando a ateos y agnósticos, me costaría más decirlo, pero hablando a ustedes, Santo Tomás dice lo siguiente. Dice, en definitiva, la verdad de la vida consiste en ajustar la propia vida a la ley divina. Es decir, a lo que Dios quiere de mí. La verdad de la vida es esa, ¿no? Es decir, ajustar, dice Santo Tomás literalmente, es ajustar la propia vida a la ley divina. Claro, Santo Tomás está muy claro en que quien verdaderamente sabe lo que nos conviene es Dios. Y quien verdaderamente marca lo que nos conviene es la ley divina. Y por eso dice él, la verdad de la vida consiste, en definitiva, en ajustar la propia vida, el propio comportamiento, la conducta, a la ley divina. Es decir, esto podríamos también decirlo, traducirlo, esto es ser fieles a la propia vocación, a la propia misión en la vida. Esta es la verdad de la vida. Bueno, pues yo me conformaría con que el libro dejara claro esto, ¿no? Y dejara claro también que, por supuesto, es mucho más importante la verdad de la vida que la verdad de las cosas. Es mucho más importante la sabiduría de la vida que la ciencia. Sin quitar ninguna importancia a la ciencia, y cuanto más progrese mejor. No basta pensar, ¿no?, las maravillas, a dónde ha llegado la cirugía. Bendito sea Dios y alabado sea el Señor por tanto progreso, ¿no? Pero aún con todo y con eso, ¿no?, al cirujano le interesa mucho más la verdad de su vida que los conocimientos. Bueno, este es el primer punto que yo quería subrayar sobre todo. Creo que tiene su interés. Santo Tomás dice que la verdad de la vida es lo más importante. Tan importante es que yo, como sacerdote, pues me ha tocado acompañar a muchas personas en los momentos terminales. Para mí es así, yo siempre lo digo, es de las experiencias más grandiosas que tiene un sacerdote si se toma en serio la pastoral de ese momento, del enfermo terminal, del que sabe que la muerte está delante, que no hay lugar ya para la mentira ni la comedia, ¿no? Y que queda uno desnudo delante de Dios y de la propia conciencia. Una de las cosas que más me ha impresionado a mí, en ese momento nadie se me ha acusado de ignorancias científicas. Nadie me ha hablado de eso porque eso se ha olvidado completamente cuando llega el momento. Y entonces, ¿cuáles han sido las confidencias que más me han impresionado a mí? Las relativas a la verdad de su vida. ¿Qué tanto de verdad ha habido en la vida de las personas? Personas que te dicen con una satisfacción enorme haber sido coherentes en su vida, con sus limitaciones, sus debilidades, ¿no? Pero misión cumplida, cuando Dios quiera, estoy preparado, Dios, cuando escucho esto a mí me emociona. Y esto lo escuchas a veces de personas científicamente ignorantes, analfabetas, ¿no? Pero escuchar eso cuando en el momento crucial de la vida es impresionante. Y también me ha tocado escuchar a personas de mucha altura académica y social diciendo: Padre, me he equivocado en la vida, que Dios me perdone. Tremendo.
Por eso yo doy tanta importancia a esta diferencia que establece Santo Tomás entre la verdad de las cosas, sigo con ello, ¿no? La verdad académica y la verdad de la vida. A la postre, cuando estamos enfrente de la muerte, que es el momento de la verdad sobre la vida, resulta que la primera no tiene importancia y la segunda sí. Esto nos lleva, digamos, a otro tema que intento subrayar en el libro y que es muy importante, sobre todo para gestionar la vida moral individual a nivel personal, ¿no? Y es el siguiente: la diferencia absoluta que hay entre el error y la mentira. Es otro de los temas que Santo Tomás trabaja maravillosamente, pero esto es todos los temas que tiene tanta trascendencia para la vida personal, sobre todo la conciencia personal, que, bueno, les digo que este es otro de los puntos de fondo del libro, o por lo menos lo que yo quiero transmitir, ¿no? La diferencia enorme que hay, sobre todo a nivel humano y a nivel moral, entre el error, la equivocación, la ignorancia incluso, y la mentira. O sea, el error consiste simplemente en ignorancia, me equivoqué. No es intencionado. Un error es uno se equivoca por ignorancia pero yo no estoy ocultando nada, me equivoqué. No es intencionado, no tiene propósito perverso. El error, lo que es error, no tiene propósito perverso. Simplemente es un error, una ignorancia. Y se repara, pues si uno es honesto y tiene la verdad de la vida, se repara, lo siento, perdona, me equivoqué, ¿no? Pero no porque haya culpa, lo siento las consecuencias, porque todo error tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces la reparación consiste en, lo siento, perdona, reconozco mi error. Esto requiere honestidad, esto requiere verdad de la vida, ¿no? El error requiere reconocerlo, requiere la verdad de la vida. Y bueno, sí, también es cierto que como los errores tienen consecuencias, también es bueno la reparación. Me equivoqué y estas son las consecuencias y en la medida de lo posible lo reparo. Pero, insisto, ahí la conciencia no tiene que cargarse en eso. Equivocarse es de humanos y es de humanos y lo siento, y cuanto menos nos equivoquemos mejor. Pero la moral solamente comienza cuando aparece la intención, la intencionalidad perversa, el ocultamiento de algo. Aquí aparece ya la mentira. La mentira es ocultamiento intencionado de la verdad, ocultamiento intencionado y consciente de la realidad, ¿no? Ocultamiento de los hechos, que es lo que yo advierto en los telediarios. Todo el mundo habla, pero yo creo que todo el mundo está ocultando los hechos. El denunciante y los denunciados, ¿no? Pero bueno, eso yo no me voy a meter a juzgar a nadie, simplemente, es decir, ustedes lo han visto en la pantalla, ¿no? Entonces, la mentira es ocultamiento intencional, y desde el momento que entra la intencionalidad, ¿no? Y los propósitos perversos y la defensa de intereses injustos que no se pueden sacar al público, ¿no? Ya tenemos que comenzar a preguntarnos si en conciencia no estaremos con una conducta perversa. Esta es la mentira. Suele tratarse de intereses injustos. O sea, la mentira, cuando se oculta algo, siempre es porque algún interés está en juego, ¿no? Un interés hay que defender y está en juego, y normalmente cuando hay que ocultar algo para defender un interés es porque el interés no es muy justo, no es muy razonable, ¿no? Entonces suele tratarse de intereses injustos. La mentira tiene carga moral, el error no. El error es equivocación.
Pero la mentira, es decir, el ocultamiento intencionado tiene carga moral, implica culpa, ¿no? Implica culpabilidad. Es, según el Evangelio de Juan, esto sí que no lo digo yo, esto lo dice el Evangelio de Juan, la mentira, dice Juan, es lo más demoníaco. Recuerdan el capítulo 8 de Juan, el Evangelio de Juan. El diablo era mentiroso desde el principio, ¿no? Porque cuando dice la mentira, dice lo más suyo, lo que le sale de dentro. El Evangelio de Juan se coloca como pecado fundamental y más demoníaco y más propio del demonio, la mentira. Es decir, el ocultamiento de la realidad con propósitos perversos, con intenciones, ¿no? Es, según el Evangelio de Juan, lo más demoníaco. Eso es lo propio del demonio. Si ustedes no fueran creyentes, si fueran ateos, que alguno se levantaría y se marcharía, diciendo, este señor de qué está hablando. Sin embargo, no sé, yo no solo como creyente, yo como ser humano estoy tan convencido de esto, ¿no? De que el error es, bueno, me equivoqué, lo siento mucho, pero la mentira tiene calificación moral. Muy importante, incluso para ustedes y para mí, muy importante tener esto en cuenta, esta diferencia entre el error y la mentira, para discernir la culpa, para no cargarnos con culpabilidad cuando no la tenemos. No sé si me explico. O sea, tener la lucidez y la honestidad de conciencia para saber cuándo efectivamente cometimos un error, nos equivocamos y cuándo no mentimos. Porque, o sea, eso nos libera de culpa en los errores, en las equivocaciones. Insisto que hay que reparar mediante disculpa, perdona, y si puedo reparar los daños lo haré, ¿no? Pero por lo menos no cargarte con esa culpabilidad, no. ¿Cuántos errores cometemos en la vida, no? Cuando va mirando para atrás, yo que ya tengo bastantes años y ya puedo mirar para atrás, ¿no? ¿Cuántos errores cometemos con la mejor voluntad del mundo? Bueno, este es el segundo tema que a mí me parece fundamental tener en cuenta. Yo es lo que quiero transmitir aquí, ¿no? Primero, pues, la diferencia entre la verdad de las cosas y la verdad de la vida. Segundo, la diferencia enorme entre el error y la mentira. Un tercer punto que subrayo, sobre todo al comienzo, es ¿por qué esta sospecha hoy día cada vez mayor y la desconfianza de la verdad en la cultura ambiental? ¿Se dan cuenta, por ejemplo, de que la cultura ambiental hoy día valora mucho la estética? ¿Se han dado cuenta de esto? La belleza. La belleza se ha convertido en la física, la artística, ¿no? De todo. La belleza es un ídolo, es un señor sagrado. Incluso diría yo, la bondad en la mayor parte de la gente también. Quizás no tanto como la belleza, ¿no? Pero en la mayor parte de la gente también la bondad, es decir, bueno, la mayor parte de la gente prefiere la bondad a la maldad, por supuesto, y la mayor parte de la gente somos gente buena y con un gran aprecio por la bondad. Y sin embargo, ¿se dan cuenta ustedes de el poco crédito que tiene la verdad? Me da la sensación de que mentir o no mentir no tiene importancia. Una de las cosas que más llama la atención en este momento es que ya decir la verdad no se asocia con la dignidad de la persona. Una persona puede mentir y quedar tan fresco, lo vemos permanentemente, o sea, no se le mueve el músculo, ¿no? Sí. Este es el elemento. A mí me llama la atención en la cultura ambiental cómo ha ido, digamos, ganando escalones la estética, la belleza,
incluso la bondad se mantiene, y cómo ha perdido categoría la verdad. Yo algo de esto quiero transmitir ahí también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Yo me pregunto, ¿por qué esta pérdida de crédito de la verdad? ¿Por qué esta desconfianza, no? Hay varias razones, ciertamente, ¿no? Hoy está creciendo la sospecha y la desconfianza con respecto a la verdad, porque a veces ni se tolera la verdad, ni se tolera a las personas que la defienden. Algunas personas simplemente desconfían de la posibilidad de, como hay tantas opiniones, te dicen, mira, hay tantas opiniones que cada uno con su verdad y ya está. Esto yo lo entiendo. Lo entiendo porque efectivamente no es fácil atinar con la verdad, ¿no? Entonces, pero estas personas pues tienen razón. O sea, hay personas que simplemente desconfían de la posibilidad de alcanzar la verdad de las cosas y la verdad de la vida, porque hay muchas opiniones, ¿no? Y bueno, pues, no es fácil, pero tampoco es imposible, sobre todo con respecto a los hechos, ¿no? Respecto a los hechos son como son. Después vendrán las interpretaciones y ahí podemos discutir. Pero bueno, ¿quién disparó? Ese es el hecho primero. La interpretación ya vendrá, y a los jueces, ¿no? No es fácil, pero no es imposible, sobre todo cuando se trata de conocer la verdad de los hechos y después cuando se trata de conocer la verdad de la propia vida. Porque una cosa es que públicamente no se sepa quién fue, pero otra cosa es que el que fue, ¿no?, tenga que ocultarse a sí mismo la verdad de que él fue. No sé si me explico. Sí. Esta es la diferencia, ¿no? Averiguar desde fuera qué sucedió no es fácil, ciertamente, y algunas personas creen que averiguar la verdad es imposible, son un poco escépticos, ¿no? Pero otra cosa es que la persona no tenga suficiente capacidad para reconocer el hecho tal cual fue, ¿no? Para eso solamente se requiere mucha humildad, y utilizo esta palabra que ha desaparecido también del vocabulario, pero para reconocer la verdad, para reconocer la verdad, sobre todo la verdad de la vida, se requiere una humildad enorme y una gran honestidad y un sentido de la dignidad personal. Yo vuelvo a citar a mi padre, que era un hombre sabio, y cuando hablaba de ciencia no sabía nada, y por eso no hablaba de ella, pero de sabiduría sabía mucho, experiencia de la vida, ¿no? Y entonces una de las cosas que él decía siempre es: hay que saber cuando alguien te da la mano, si te da la mano o no te da la mano. Y decir, ya ven ustedes qué sentencia tan sentencia. Y sin embargo, yo que sé a qué se refería, él se refería pues a aquella costumbre de ir a las ferias a vender la vaca o la cabra o la oveja, ¿no? Y en el trato cerrarlo con un choque de manos. Y mi padre siempre decía, no todo el que da la mano es verdadero, hay que saber. ¿No? Esto es algo de lo que yo creo que es muy importante, para asociar este asunto con la verdad de la vida. Y hay otras personas, esto también lo dice Santo Tomás y lo dice muy bien, lo dice. Hay otras personas que desconfían de la verdad porque no les interesa la verdad, que es el asunto que se debate generalmente en los telediarios, ¿no? Pongo ese ejemplo, pero después cada cual puede aplicárselo a sí mismo, a la propia familia, a las relaciones con los vecinos, pero vamos, digo lo del telediario porque ahí es bastante patente, ¿no? Hay otras personas que desconfían de la verdad porque no quieren que se descubra la verdad. Esto lo dice Santo Tomás también, y se pregunta a él, ¿por qué motivo algunas personas no creen en la verdad?
Y una de las cosas que dice es esta, que algunos no creen en la verdad porque no les interesa. Y él añade, para poder pecar libremente. Claro, esta es una expresión muy cristiana, muy católica, ¿no? Uno que no es ateo, que es ateo o agnóstico, pues a mí no me interesa el pecado. Bueno, no me interesa el pecado, pero lo que sí es cierto es que usted puede ser una de esas personas que no quiere la verdad para que no se descubran sus trapacerías, ¿no? Otras personas, dice Santo Tomás, desconfían de la verdad o no quieren que se descubra la verdad porque tienen intereses que ocultar. Esto es lo que Santo Tomás llama, porque quieren pecar libremente, porque quieren actuar libremente. Santo Tomás dice que algunos no quieren que exista la verdad para tener libertad de pecar. Lo dice con estas palabras tan... Y luego sí hay otras personas que desconfían hoy de la verdad porque tienen la idea de que la verdad siempre, el Farma de mi pueblo es un muchacho excelente, Mario es un muchacho excelente, ¿no? Y tenemos unos debates impresionantes y le encanta hablar conmigo y a mí con él. Y entonces es una de las personas son de esas personas que desconfían hoy de la verdad porque tienen la idea de que la verdad siempre lleva al dogmatismo, al fundamentalismo, a la violencia, a la intolerancia. Esto hay mucha gente. Hay mucha gente que piensa esto. Les pongo el ejemplo del Farma de mi pueblo, que a mí me tiene un gran aprecio, yo a él también, y dice, eres la única excepción en que la verdad no lleva a la intolerancia y a la... Pues todos los días después de la misa tenemos allí, bueno, yo voy a la farmacia y tenemos una conversación, ¿no? Pero esto es interesante, o sea, y esta gente sí que merece, esta gente para mí merece un respeto, porque efectivamente, como diré después, también la verdad, o en nombre de la verdad, se han cometido demasiadas fechorías. Entonces, estos son, yo creo, un poco los motivos por los cuales hoy está creciendo esa especie de descrédito del tema de la verdad. ¿Cuáles son los enemigos? Un capítulo, yo creo que es interesante, pero por eso lo he escrito, porque creo que ese capítulo es interesante. ¿Cuáles son hoy día los principales enemigos de la verdad? En mi opinión hay 3 o 4 enemigos fundamentales. El primero es hoy lo políticamente correcto. Y este ya no solamente es de los líderes, todos, casi todos estamos atrapados por lo políticamente correcto, que es un enemigo frontal de la verdad. Siempre que escuchen acusar a una persona de negacionista, piensen en esto. Un negacionista puede decir, bueno, pues, científicamente hay científicos que no están tan de acuerdo con todo el tema de la ecología, tal como se presenta hoy en día. Bueno, basta poner una pequeña opción. No entremos en el tema del feminismo, ¿no? No. Hay tantas cosas. Este es uno de los, en mi opinión, de los grandes enemigos de la verdad. Qué poca libertad nos queda hoy para expresar honestamente, o sea, sin ninguna agresividad, nuestra opinión, ¿no? Lo políticamente correcto nos somete a una presión enorme en el pensar, en el decir, en el actuar, porque hay que hacerlo como lo manda la moda. Y en los últimos tiempos lo más desagradable es que hay que hacerlo como lo manda el último gurú, que puede ser un futbolista, o puede ser una modelo, o puede ser un influencer, ¿no? De esos que dicen ahora, que son los que marcan lo políticamente correcto. Ya no son los grandes maestros humanistas. Entonces, si por lo menos lo políticamente correcto lo marcaran personas de otra formación, de otra categoría, no tengo nada contra las modelos ni contra los deportistas, pero vamos, cada cual es autoridad en lo que es. El futbolista que meta goles, que es lo suyo. El primer enemigo. Y con respecto a esto, ¿sabe lo que dice Santo Tomás con palabras así, claves?
Dice, la verdad no es verdad porque la dicen muchos, sino porque se ajusta a la realidad. Esta es una condena de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es lo que hay que decir porque por ahí va la gente y por ahí y todos tenemos que ir por ahí. Pues dice Santo Tomás eso. Dice, la verdad no es verdad porque la dicen muchos, ni porque ganan en el Parlamento o en el Congreso, ¿no? La mayoría no es verdad por eso, sino porque se ajusta a la realidad. Un segundo enemigo de... Bueno, yo cuando tengo que callarme me callo, ¿no? Un segundo enemigo grande de la verdad con frecuencia es también la mentalidad pragmática o pragmatista, ¿no? Hoy día la gente dice hechos, hechos, hechos y no palabras. Cual si la palabra fuera inútil, ¿no? Cual si la verdad o la mentira no importaran. Esto es un error, o sea, es un gran enemigo de la verdad, ¿no? Porque tiene razón la gente, o sea, ahora con la Dana, tiene razón la gente en pedir soluciones y no discursos. O sea, en eso tiene razón, ¿no? Pero los hechos y las soluciones tienen que ajustarse a la justicia y también a la verdad. ¿Me explico? O sea, tiene la razón la gente en pedir soluciones a los problemas. El que tiene hambre, el que ¿no? Pero, y lo estamos viendo con respecto a la Dana, ¿no? Las soluciones tienen que asociarse también con la verdad y la justicia, porque la verdad y la justicia están juntas, lo dice el Salmo. La justicia y la paz y la verdad se besan. Tiene que ajustarse a la justicia y esto es lo que le cuesta un poco, sobre todo a nuestros líderes, aceptar. Que no hay justicia sin verdad. Esta expresión que para Santo Tomás es sagrada, ¿no? A nuestros líderes les cuesta mucho aceptarlo, que no hay justicia y que cuando, esto lo dice muy bien San Pablo, cuando hay injusticia hay que secuestrar la verdad para que no se vea. Lo dice San Pablo muy bien en la carta a los romanos, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la injusticia es secuestrar la verdad para legitimarse, para defenderse a sí misma. Luego, ciertamente, yo también creo que otro gran enemigo de la verdad es la historia de la misma verdad, o sea, lo que se ha abusado de la verdad. Supongo que habrán visto alguna película sobre la Inquisición y casi seguro que allí había un dominico con hábito blanco y capa negra, ¿no? Lo cual equivalía a decir, mire, en nombre de la verdad, lo que se ha hecho. Esto también es cierto, este es un gran enemigo, ¿no? Y el Farma y yo, cuando hablamos casi siempre acabamos hablando de esto, ¿no? No en plan de denuncia, sino de lamento. ¿Cuántas personas inocentes han muerto en nombre de la verdad, de un dogmatismo político, religioso, ideológico, ¿no? ¿Cuántos millones de personas han muerto en China ¿no? Y en Rusia, en los tiempos fuertes, ideológicos, no me daría. ¿Cuántas personas han muerto también en nombre del dogmatismo religioso? Entonces yo ante esto solamente queda pues asumirlo con humildad y bueno, reparar todo lo que podamos. Pero ciertamente esto sí se ha convertido en un enemigo. Hay personas a las que no se les puede citar la verdad porque automáticamente piensan que estás defendiendo todas las tropelerías que se han hecho. Y luego hay un enemigo de la verdad que ese sí está muy en casa, esto es muy doméstico, ¿no? Que es la pereza mental. Este es muy doméstico, este es muy individual, está en casa y lo padecemos todos
y no se llama pereza mental. O sea, no digas que la verdad es muy difícil de conseguir cuando no has hecho el mínimo esfuerzo por conseguirlo, ¿no? Entonces, el enemigo de la verdad es también la pereza mental, el no hacer esfuerzo por formarse, por pensar críticamente, por tener un poco juicio crítico frente a los telediarios también, ¿no? Frente a lo políticamente correcto. Estos enemigos hay que estar un poco atentos, no es fácil luchar contra ellos, pero explican un poco. Y luego hay otro tema que también me interesa subrayar mucho, que son un poco los distintos niveles de la verdad. La verdad tiene como, creo, 3 niveles fundamentales, ¿no? Hay un primer nivel que es el conocimiento de las cosas y de los hechos como son. Es el primer nivel, el más elemental, ¿no? Y si fuéramos verdaderos en lo que conocemos de las cosas y de los hechos, la sociedad funcionaría mucho mejor. Esto es un libro, ¿no? O sea, la verdad más elemental es el conocimiento. Esto es un libro, ¿no? Esto es un altar, esto es una iglesia es un templo para la oración. Estas son afirmaciones que parecen obvias y elementales, ¿no? Pero es el primer nivel de la verdad, primer nivel. Este nivel requiere cultivar la formación, ¿no? La formación, yo lo veo sobre todo a nivel religioso, ¿no? La diferencia que hay entre la persona que a nivel religioso cultiva un poco la formación y va deshaciendo prejuicios y supersticiones, ¿no? Y la persona que se aferra a su catecismo de primera comunión y con el catecismo de la primera comunión funciona a los 50, a los 100 y a los 150 años, ¿no? Por eso, para el primer nivel tenemos una cierta obligación moral de formarnos y de ejercitarnos un poco. Atrévete a pensar, decían los intelectuales del siglo XVIII, ¿no? Atrévete a pensar. Hay que atreverse también a pensar, ¿no? Hay un segundo nivel que a veces confundimos con la ciencia, y el segundo nivel es el sentido de las cosas y de los hechos. Ahí caben todas las opiniones. El otro día en Sevilla ponía yo este ejemplo, unas personas allí que hablábamos de este tema, y a ver, o sea, para un creyente esto es una Biblia, esto es un libro sagrado, y para un no creyente, un libro cualquiera. ¿Quién tiene razón? Los dos, ¿no? En cuanto a la opinión, no podemos exigir a un no creyente que diga que este es un libro sagrado. Oiga usted, será para usted. Entonces, este es el segundo nivel. Y aquí es donde yo creo que sí tendríamos que aprender a convivir en la pluralidad, ¿no? De escuchar a una persona decir, no, hombre, que respeten mi Biblia, pero no que digan que es el libro más sagrado de la biblioteca. O sea, yo tengo que respetar un poco, ¿no? Lo mismo que yo tengo que respetar pues, el Corán, aunque yo no sea musulmán. ¿Me explico? El segundo nivel es un nivel ya en que entra la opinión, las creencias, la interpretación. Y ahí de lo que se trata no es de pelear hasta que estemos todos de acuerdo, sino básicamente de aprender a convivir en la diferencia. A mí me parece que aquí está la clave. Este es un tema pedagógico, este es un tema de educación para el diálogo, para el respeto, ¿no? Yo vuelvo a poner el ejemplo de mi relación con el Farma de mi pueblo, que no es agnóstico, pero casi, ¿no? Pero da gusto hablar con una persona por lo respetuosa que es. El Farma es el farmacéutico de mi pueblo, Mario. Y lo mismo que él, yo creo que ha encontrado también en mi actitud con él, ¿no? Ha encontrado pues, algo que a él
no sé, le ha devuelto un poco la confianza pues, en el clero, en la iglesia, en la religión. Interesante esto. Por eso digo que el segundo nivel es un nivel prácticamente de educación para la convivencia. Y ahí sí que a la verdad le hacen mucho daño las personas dogmáticas y las personas intolerantes, las personas no incapaces de aceptar otras opiniones. Esas personas sí que hacen daño al ideal de la verdad. Y luego hay un nivel tercero que no podemos exigirle a nadie porque ese es don de Dios, que es un poco ya la dimensión, digamos, sagrada de la realidad. Es un asunto nuestro, del creyente, ¿no? Tercer nivel, el sentido religioso de la realidad, de los hechos. Esto solamente es asequible en la fe para los creyentes. Y ahí tenemos que ser, digamos, muy responsables para leer desde la luz de la fe la realidad y para no querer imponérsela a nadie, proponérsela a todo el mundo sin imponerla a nadie. Porque mucho daño hace también a la religión, ¿no? La imposición. Nos pasa como en la vida, cuando nos empujan, nos echamos para atrás, ¿no? Y este es un tema que yo no lo he desarrollado mucho, pero bueno, ahí está presente, ¿no? Esto solo es asequible a la fe y a los creyentes. Esto permite entender que las criaturas inviten a la alabanza. Hay que leer algo de San Francisco de Asís. Un loco de la alabanza, o sea, su oración era una oración de alabanza. Yo creo que es el modelo, el referente de la alabanza, Francisco de Asís, que le brotaba en cualquier sitio, donde cualquier criatura, ¿no? Bueno, pues esa es la verdad en el tercer nivel, ¿no? La dimensión religiosa, salvífica, sacral, de todo, de las cosas, de las personas, de la naturaleza, ¿no? Ahí, si viviéramos la experiencia religiosa a este nivel, ¿no? A este nivel, haríamos un gran servicio a esta humanidad y sobre todo haríamos un gran servicio a lo que el Papa tiene tanta preocupación por ello, a la defensa de esta casa común, de esta tierra, ¿no? que la estamos machacando. Y ahí los grandes responsables. Por eso es que San Francisco es tan encantador y tan significativo para todo el mundo, ¿no? Porque ha sido capaz de sacar brillo a la naturaleza para cualquier persona, creyente y no creyente. A mí me impresiona eso, así como a los dominicos a veces se nos asocia con la Inquisición, a Francisco se le asocia, pues eso, con el encanto de la naturaleza. Es admirable. Yo acabo de leer, estoy entusiasmado por ello porque acabo de leer el libro de Labat sobre escritos y relatos sobre San Francisco y hay una cierta inocencia, ¿no? Inocencia después del pecado, no antes. No es que San Francisco, antes de ser San Francisco, fue Francisco de Bernardone, sin vergüenza, de mucho cuidado, ¿no? Bueno, estos son los tres niveles que yo creo que ayudan un poco también a situarnos en el tema de la verdad, ¿no? Al nivel de las cosas y los hechos como son, conocerlos. Después ya el nivel de la interpretación, en el cual entra la necesidad del pluralismo, el diálogo, es decir, el respeto, y a nivel creyente el perdón. Lo que más insisto en el libro, permítanme unos 10 minutos más, ¿no? Lo que más insisto en el libro es en subrayar las consecuencias de la verdad y de la mentira en la vida de las personas y en la convivencia. En el fondo yo creo que es lo que más me motivó a mí. Yo quiero decir la importancia que esto tiene para la convivencia, para las relaciones que se llaman las relaciones cortas. Se habla de las relaciones cortas
son las relaciones de person to person, de una persona a otra, ¿no? Y relaciones largas, pues es la economía, la política, la cultura, la educación, ¿no? Bien, consecuencias de la verdad y de la mentira en la vida de las personas y de los grupos. Para las personas, ¿qué consecuencias tienen la verdad y la mentira? Enormes. Enormes. Vivir en la mentira es vivir en tensión. Eso no me digan que no es verdad. Porque desde la infancia todos lo hemos padecido, ¿no? Cuando un niño miente y después tiene que montar otra mentira encima y luego otra y otra hasta que le pillan, ¿no? ¿Eso qué significa para el niño? Una tensión enorme, ¿no? Que casi siempre acaban llorando cuando se descubre. Hablo del niño, pero es que hay que hablar de nosotros mismos también, ¿no? Igual todos hemos tenido la experiencia de haber tenido que mentir alguna vez y mantener la mentira y el ocultamiento por un tiempo, y ese ha sido un tiempo de tensión. Esta es la consecuencia de la verdad y la mentira, vivir distensionados, ¿no? O vivir en tensión. No es poco, porque tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Y cuando uno analiza esto se da cuenta de la importancia que tiene el Evangelio, aquello de la verdad os hará libres. Esta frase apunta a eso. Y luego hay otra frase de Lessing, un gran filósofo que es maravillosa, ¿no? Dice, no hay nada más bello en la vida que caminar por la vida sin tener nada que ocultar. No me digan que esto no es una verdad, ¿no? No me digan que no es una verdad absoluta. Llévenlo a la vida familiar, ¿no? La diferencia en una familia en que hay algo que ocultar a nivel personal o no hay nada que ocultar. Llévenlo a una comunidad religiosa, una comunidad en la cual no hay nada que ocultar a nivel económico, a nivel... No hay nada más bello que caminar por la vida sin tener nada que ocultar. Eso genera una libertad, una distensión, ir por la vida, ¿no? Con una alegría, ¿no? Y esto lo demuestran ciertas experiencias familiares y comunitarias. Vivir en la mentira genera una tensión terrible. Y la tensión terrible generalmente acaba sacando sarpullidos. A veces hay enfermedades físicas que son el producto de esto. Yo no soy científico ni soy médico, ¿no? Pero sí se lo he escuchado. La repercusión que tiene la psique, la psicología en la salud física es enorme. Y la tensión que genera la mentira puede producir cualquier cosa. Allí tenemos a un médico. No, espero no estar diciendo mentiras. No, esto para la persona. Pero después también lo podemos prolongar en segundo lugar para la convivencia, para la comunidad, para la familia. ¿Qué diferencia entre cuando en un grupo, o sea, no hay mentira por parte de nadie, de ningún miembro, sino que todo está sobre la mesa, es decir, ¿no? Y cuando en un grupo, una familia, una comunidad religiosa, alguien, basta que un miembro tenga que vivir en la mentira para que genere una tensión, o sea, aparecen los silencios tensos, aparece el cálculo infinitesimal de lo que se puede decir, no se puede decir, los movimientos. ¿No es cierto? Es cierto, sí. Esto no es moralizar la vida, no. Es buscar sabiduría, son cosas distintas. No estoy diciendo esto ni he escrito esto para culpabilizar a nadie, sino para que ojalá pudiéramos ser un poco más sabios, ¿no? En nuestro comportamiento. Y vuelvo a citar a mi padre, que siempre decía, cuando daba un consejo, por la cuenta que te tiene. Esta es la frase famosa de mi padre, cuando decía algo a los hijos, a los nietos,
O sea, ¿no? Siempre terminaba por eso, por la cuenta que te tiene. Porque es que eso es la sabiduría. O sea, no es un tema moral, no es un tema de pecado, no. Es por la cuenta que nos tiene. Y luego, pues está el nivel de la sociedad. Lo estamos viendo muy claro. La repercusión que tiene en una sociedad, el vivir en la verdad o vivir en la mentira es enorme. Primero porque sin verdad no hay justicia. Y de hecho lo primero que se pide en los tribunales es que la persona jura usted decir toda la verdad y solo la verdad, y todo el mundo lo jura. Pero después no sé. Bueno, para la sociedad, la verdad y la mentira también son asuntos definitivos. Lo estamos viendo en nuestro país. Una sociedad justa tiene que fundarse sobre la verdad. Ya lo decía San Pablo. La injusticia, lo primero que tiene que hacer es secuestrar la verdad para justificarse. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Bueno, y nada más, solamente les digo rápidamente un último tema que yo creo que está detrás del libro y que es muy importante para lo que llamo yo sabiduría, no moral, sino sabiduría. ¿Por qué ese miedo a la verdad? ¿Por qué tenemos todos un poco miedo o bastante miedo a la verdad? Bueno, contesto rápidamente, pues lean el libro. A veces tenemos miedo a la verdad frente a Dios, frente a los demás y frente a nosotros mismos. Y el miedo a la verdad frente a Dios, ante Dios, es por una falsa idea de Dios que tenemos. Yo supongo que ustedes ya, con la teología de Chus, de la gratuidad, den gracias a Dios que probablemente estén liberados de esto. Pero la mayor parte de las personas no están liberadas de esto. O sea, ¿por qué muchas personas tienen miedo a presentar su verdad delante de Dios? Pues porque piensan que Dios las va a amar más si son perfectas y las va a amar menos si tienen imperfecciones. Esto no hace falta que se lo explique porque yo creo que esta es la herencia que nos ha dejado Chus, esto, ¿no? Esta rectificación de la imagen de Dios. Estamos equivocados, estas personas están equivocadas. Esto es fariseísmo. Pensar que Dios solamente nos ama por nuestra perfección y que nuestra imperfección le aleja. Y el Evangelio lo dice muy claro, ¿no? En el Evangelio deja muy claro que Dios es sumamente amoroso con nuestra fragilidad y sumamente intolerante con la hipocresía, con la mentira de la vida. Vean que Santo Tomás no estaba lejos del Evangelio. Y ante nosotros mismos, ¿por qué tenemos tanto miedo a decirnos la verdad? A ponernos en el espejo en la noche desnudos, o delante de nuestra conciencia desnudos, ¿no? Bueno, pues porque igual tenemos una falsa idea de la autoestima. Igual nos parece que la autoestima es ocultar todas las motitas que hay en nuestra vida, ¿no? Yo creo que en el ideal de la autoestima hay algunas equivocaciones. La dignidad de la persona no consiste en ser perfecta, sino sobre todo en ser verdadera, en ser honesta. La dignidad no consiste en la perfección, sino en la honestidad. Y claro, lo peor entonces en la vida es que por miedo a decirnos la verdad, nos vamos mintiendo a nosotros mismos. Y aquí ya no es cuestión de decir mentiras, sino es el mundo que nos hacemos, ¿no? Lo peor en la vida no es decir mentiras, sino vivir en la mentira. Creerse las propias mentiras que al final acaba uno identificándose con ellas. Y aquí la única víctima es uno mismo, no los demás, uno mismo. Bueno, el resumen de la segunda parte es muy claro. O sea,
Para encaminarse hacia la verdad, Santo Tomás requería los siguientes pasos. Primero, cultivar de vez en cuando el silencio y la soledad para cultivar la propia interioridad, para no ser unos frívolos y banales toda la vida. Segundo, tomar muy en serio la sabiduría de los mayores. Esto se nos está olvidando, porque hoy día la palabra mágica es innovación. Esa es la palabra mágica de la primera cultura, de la cultura clara. Tercero, estar atentos y a la escucha de los demás y estar muy dispuestos a dialogar. Santo Tomás ya decía esto, y él dialogó con musulmanes, judíos, con averroes, con Avicena, con todo. En el siglo XIII, cuando no estaba inventada la democracia. Cuarto, usar la razón, ser razonable, razona, piensa. Quinto, esto lo dice Santo Tomás con una fuerza tremenda, dice, estar atentos y escuchar al Espíritu Santo. Pasos para acercarse a la verdad. Estar atentos y escuchar al Espíritu Santo. Dice que es el supremo maestro de la verdad. Y por si no lo han oído nunca, Santo Tomás, ahí en su Suma Teológica tiene un artículo en el que se pregunta, ¿pueden los demonios decir la verdad? Se pregunta esto. En el siglo XIII contesta lo siguiente, la verdad completa no la dicen nunca. Dice, suelen decir media verdad para engañar. Esto dice, ¿no? Pero escuchen cómo concluye él su reflexión. Dice, pero la verdad, la diga quien la diga, solo puede proceder del Espíritu Santo. Aunque la digan los demonios, la verdad, la diga quien la diga, solo puede proceder del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por su atención. Me ha ido un poco la lengua, pero bueno.